Muchos creíamos que la época de las persecuciones clericales e inquisitoriales, al estilo de la Edad Media, dibujadas bastante bien en la obra El nombre de la rosa, llevada a las pantallas de Hollywood, eran cosa del pasado y que, por lo tanto, pensar en una persecución constante por parte de grupos reaccionarios y dogmáticos contra las asociaciones filosóficas indagadoras de los enigmas del hombre sería impensable. Hoy hemos sido nuevamente desconcertados por las campañas inquisitoriales que contra la gnosis han desatado el Vaticano y su oscuro aliado, el Opus Dei. Resultan curiosos los adjetivos y ataques que los miembros de ese imparcial y distinguido foro utilizan en contra de las enseñanzas gnósticas sin conocer, en lo más mínimo, la esencia de los postulados eternos de la gnosis y sin tener en cuenta para nada la ética ni el respeto a las ideas ajenas. Como quiera que es tan malo callar cuando se debe hablar, como hablar cuando se debe callar. El movimiento gnóstico internacional, en su legítima defensa, quiere exponer lo siguiente. Nosotros no negamos que en el mundo existan intereses creados. A ellos conviene muchas veces manipular el cerebro de las multitudes para inclinarlas hacia sectarismos políticos, religiosos, económicos o ideológicos. Pero queremos dejar en claro que la verdadera enseñanza gnóstica tan solo busca que cada persona se autoobserve y se autoconozca íntimamente para que pueda ella misma, mediante una comprensión creadora, libre de todo tipo de fanatismos, descubrir sus propias debilidades y aplicar correctivos sobre sí misma con el propósito de poder desarrollarse hondamente como persona y como ente social. ¿Es esto acaso un delito? ¿Es un delito que el ser humano se pregunte por qué existo? ¿Quién soy realmente y a dónde voy más allá de la muerte? ¿Qué será lo que molesta tanto a los inquisidores de nuestros días cuando saben de alguien que quiere pensar por sí mismo y no ser títere de ninguna organización, escuela o religión, por muy grande y poderosa que ésta sea? A las instituciones gnósticas que siguen fielmente la tradición entregada por el presidente fundador del gnosticismo contemporáneo, Samael Aun Weor, jamás les ha interesado los lavados de cerebro sobre cualquier grupo humano de nuestra etnia social, ya que precisamente uno de los bastiones de la filosofía gnóstica ha sido, a través de los siglos, el destruir todo tipo de dogmas, como ese que durante tantas centurias se usó para obligar a la humanidad a aprender de memoria y sin comprensión de ninguna especie una cartilla clerical, el catecismo, so pena de ir a parar al infierno o ser raptado por el diablo. Los secuaces del antignosticismo ignoran que la gnosis ha existido desde hace milenios y que en más de una ocasión le ha salvado la vida a la misma fe cristiana, como lo atestigua uno de los padres de la Iglesia cuando dice: los nazarenos eran conocidos como bautistas, sabeanos y cristianos de San Juan. Su creencia era que el Mesías no era el Hijo de Dios, sino sencillamente un profeta que quiso seguir a Juan. Cuando las concepciones metafísicas de los gnósticos, que veían en Jesús al Logos y al Ungido, empezaron a ganar terreno,
Los primitivos cristianos se separaron de los nazarenos, los cuales acusaban a Jesús de pervertir las doctrinas de Juan y de cambiar por otro el bautismo en el Jordán. Los perseguidores del gnosticismo desconocen que muchos de los grandes padres de la iglesia cristiana primitiva fueron gnósticos y, en consecuencia, columnas de la misma, como el propio San Agustín, quien, al lado de otros, se confesó gnóstico por considerar que solo el gnosticismo tenía respuestas válidas y serias para las preocupaciones del hombre de todos los tiempos. Existe el periodismo profesional y el pseudoperiodismo. El primero es autocrítico, imparcial, profundo, veraz y traslúcido. El segundo es fruto de mentes deficientes, con mordazas religiosas o políticas, superficial, ambiguo, falso y con muchas reservas. Es lamentable que algunos medios periodísticos se presten al juego de las corrientes dogmáticas que han manifestado cientos de veces en la historia su afán mediatizador del pensamiento humano y persecutor de todos aquellos que se han atrevido a reflexionar acerca del porqué de la existencia. Se busca desacreditar a las instituciones gnósticas con cualquier pretexto, por ejemplo, acusándolas de querer alejar a sus adeptos de las familias, sin haberse tomado la más mínima molestia de investigar o contrastar esta afirmación. Ignoran esos pseudo-periodistas que uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la enseñanza gnóstica se encuentra en la unidad familiar y la cooperación con los seres que desde la cuna nos han rodeado. De esta forma lo explica Samael Aún Weor, fundador de la Gnosis contemporánea, en una conferencia dictada por él mismo y recogida en un libro titulado El Quinto Evangelio. El basamento de estos estudios empieza por haber alcanzado el nivel del buen dueño de casa, buen esposo, buen padre, buen hermano, buen amigo, el hombre que vela por su hogar, la mujer que vela por sus hijos, y si no es casada, la mujer que es la buena hija, la buena hermana, la mujer de hogar. Y si es hombre y no es casado, será por lo menos el buen hombre que vela por los suyos, por sus familiares, y si no los tiene, pues entonces cumplirá con sus deberes, los que existen para con toda la humanidad en general. Si uno no ha alcanzado el nivel del buen dueño de casa, no sirve para estos estudios. Resulta ridículo que en Occidente ataquemos la represión periodística que se ha hecho durante más de 50 años en los países del Este, y que nosotros aquí estemos empezando, igualmente, a perseguir a quienes, haciendo uso de la Carta Constitucional y el espíritu democrático de cualquier nación libre, queremos indagar científicamente sobre el hombre y la trayectoria de este último sobre la faz de la Tierra. La temática gnóstica de la negación de sí mismo es tan antigua como la historia del mundo, y el mismo Jesús dejó establecido el siguiente postulado: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Preguntamos otra vez: ¿es un delito acaso el estudiar cada quien su subconsciente con el propósito bien definido de impedirle al ego animal que toda persona lleva adentro la posibilidad de que nos haga sus esclavos? ¿Por qué,
si tanto se quiere que la humanidad se regenere, no se va al fondo psicológico del ser humano, en donde se encuentran las raíces de todos sus males, y se establecen remedios adecuados basados en la comprensión de fondo y en el psicoanálisis íntimo? Esta es la alternativa que plantea el gnosticismo contemporáneo, y ello molesta a quienes difunden que los problemas del hombre de nuestros días se pueden solucionar aceptando a ciegas un texto dogmático o una creencia repetida de memoria, aunque se desconozca su fondo de realidad. Acerca de la alquimia sexual, permítasenos decir aquí que lamentamos el desconocimiento que tienen los enemigos de la gnosis acerca de una ciencia ampliamente conocida con el nombre de tantrismo, la cual consiste en una técnica con la que el hombre puede hacerse consciente de sus propias energías y canalizarlas armoniosamente a través de su cuerpo, ayudándose de la ciencia de la respiración, la meditación y asimismo la transmutación. Einstein ya lo indicó cuando enunció la ecuación de la energía al decir: energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, demostrando con ello que la masa puede hacerse energía y la energía puede convertirse en masa. Esta técnica, utilizada por millones de monjes adscriptos al lamaísmo en el Tíbet y en la India, y asimismo conocida por los devotos de la yoga en Oriente y en Occidente, nada tiene de extraño, y mucho menos contra natura. Lo que sí es un inminente peligro es la represión de las energías sexuales o el derroche de los potenciales energéticos del ser humano, todo lo cual lleva tarde o temprano a padecer desequilibrios de todo tipo, como estamos viendo y como reconocía un informe del Consejo de Justicia y Sanación de la Iglesia Australiana en 2014, rechazado después por el Vaticano. ¿Qué saben acerca de esto los fanáticos de los dogmas clericales o científicos? ¿Por qué repiten como loros lo que ni siquiera les consta? La lógica más elemental enseña que para discernir una cosa es menester conocerla. Por lo tanto, el que se ríe de lo que desconoce, como bien lo apunta el insigne escritor Víctor Hugo, está en el camino de ser idiota. Tal es la postura de algunos fanáticos que usan cualquier medio, sin el menor de los escrúpulos, para mofarse de lo que no conocen, ignorando, además, que el sarcasmo, la mentira y el insulto son las armas que utilizan hoy en día los espíritus pobres a los que se les agota su retórica malintencionada. Los esquizofrénicos existen en todas las capas sociales y en todos los credos orientales y occidentales. No faltan gentes con serios desequilibrios en su personalidad que echan la culpa de sus males a la misma gnosis, o gentes que sufriendo importantes trastornos psicológicos conocen la gnosis y luego continúan, como lo hacían antes, perturbando la vida de los demás. Sin embargo, este es un hecho que debe ser analizado muy juiciosamente, ya que nunca debemos utilizar el mismo rasero para medir a todos los seres humanos por igual. De no tener en cuenta este aspecto, caeríamos en el craso error de pensar, por ejemplo, que todos los sacerdotes han sido personas con grandes represiones sexuales, cuando en realidad han existido y existen hombres con profunda vocación sacerdotal, al margen de muchos otros sexualmente desequilibrados. Cuando Sor Teresa de Calcuta
que nosotros hemos conocido y estuvimos en la India y estuvimos en el convento. Cuando Sor Teresa de Calcuta recoge un niño de la basura, el niño se muere, pero jamás Teresa de Calcuta le va a dar un bautismo. No. Su paraíso es el paraíso hindú. Y cuando asiste a un viejito que se muere, le ayuda a morir. ¿Pero en qué? En su idioma, en su religión. Por eso que mi escuela no es confesional. Todo el mundo sabe que en el mundo profesional de hoy día existen personas realmente preparadas y sin prejuicios. Y por otra parte, existen personas de mente mediocre, dogmatizadas, embotelladas en tales o cuales criterios. Eso sucede en todos los gremios de nuestra sociedad actual. Así pues, hay periodistas de alto nivel y existen, por otra parte, periodistas que están solamente al servicio de intereses religiosos, por ejemplo, o de intereses oscuros. Este tipo de periodismo es preparado desde universidades ligadas a credos obtusos, dogmáticos y hasta sectarios como el que la institución llamada Opus Dei tiene en Navarra, España, lugar en el que se ubican sus cuarteles generales. Estos periodistas califican a Samael Aún Weor como un colombiano lavacerebros, ignorando que quien ha venido lavando cerebros desde hace siglos es la Iglesia Católica, la cual ha actuado siempre como metemiedos. En un tiempo se hicieron expertos en ofrecer parcelas en el cielo a las gentes moribundas, a cambio de que en su lecho de muerte esas personas donasen sus fortunas a la susodicha iglesia. De este modo, les decían, evitarían irse al infierno. Así amasaron fortunas, sobre todo durante toda la Edad Media y aún en el siglo XX. ¿Dónde estuvo la investigación periodística en tales casos modernos? Asimismo, bueno es saber que en tiempos de Jesús, el Cristo, muchas gentes decían, ¿ese tal Jesús es de Nazaret? Y agregaban luego, ¿y qué cosa buena puede salir de Nazaret? Sin embargo, el Cristo Jesús nos trajo una doctrina maravillosa que ha perdurado gracias a la profundidad de sus postulados y a la grandeza de su sacrificio personalizado en él mismo. El venerable maestro Samael es conocido mundialmente y aparte de haber nacido en Colombia, lo cual no es ningún delito, ha escrito más de 65 obras sobre hermetismo. No entendemos por qué el señor Escrivá de Balaguer, por haber escrito un libro de catequesis sectaria, Léase Camino, se le ha subido rápidamente a los altares como beato y luego santo, a pesar de que el señor Escrivá era un ferviente admirador de Hitler, según muchos investigadores de su biografía. Obviamente, sabemos que la Iglesia Católica siempre, a través de los siglos, ha buscado parcelas en los cielos para aquellos que son benefactores de ella, vale decir, los que donan sumas millonarias al Vaticano. De antemano advertimos que siempre que una ideología hace su aparición, como la doctrina cristiana, por ejemplo, surgen almas que la engrandecen, como los apóstoles de Jesús, los mártires verdaderos que ofrecieron hasta sus vidas por divulgar algo de carácter sagrado. Pero no podemos olvidar que en el seno del hoy llamado catolicismo ha habido también verdaderos truhanes y sinvergüenzas. Basta recordar al arzobispo Marcinkus,
quien tuvo que huir del Vaticano hacia Estados Unidos con mucho dinero en sus alforjas a causa de la muerte de Roberto Calvi, ahorcado en un puente de Londres, el banquero administrador del Banco Ambrosiano. Todo esto estuvo ligado a la logia masónica P2, detrás de la cual estaba hasta la misma mafia italiana. ¿Dónde quedó todo esto? ¿Dónde quedaron los periodistas? ¿Por qué nunca más se habló del Matzincus? ¿Qué pasó con la logia P2? En referencia a los escándalos eclesiásticos, no podemos olvidar los abusos sexuales y de variada índole que llevó a cabo el presidente de aquella forma sectaria católica llamada Legionarios de Cristo en la República de México. Recordemos que este señor era íntimo amigo del Papa Karol Wojtyla y en muchas oportunidades tuvieron encuentros, todo esto aupado por las bendiciones papales. Maciel. Siendo chavales jovencillos, pensábamos que te estaba sucediendo solo a ti, y solo después, pues, y a ti también, y a ti también, y a ti también, y a este y al otro. Y no éramos más que unas pobres víctimas que habían sido víctimas de una estructura de poder. Una polémica decisión, el Papa Francisco perdonó a los legionarios de Cristo. Cabe recordar que antes de morir, su fundador se vio involucrado en un gran escándalo de abuso sexual, pederastía y drogas. Alejandro Roldán habló en México con quienes apoyan y también rechazan ese controversial perdón. Con regocijo recibió la comunidad de los Legionarios de Cristo en México la decisión del Papa Francisco de indultar después de que en el 2008 se vieron envueltos en escándalos por culpa de su fundador Marcial Maciel, a quien se le comprobó abusos sexuales contra seminaristas. Tuvo varios hijos con diferentes mujeres y era consumidor habitual de drogas. O los abusos sobre cientos de menores perpetrados por decenas de sacerdotes de Boston, escándalo mayúsculo recogido en el largometraje Spotlight, que recibió el Oscar a la mejor película de 2015, tapados por la Iglesia Católica de Massachusetts y publicados finalmente por el periódico Boston Globe. O los 547 niños abusados en el coro Regenburger Dompapsen de la Catedral de Ritzbona, Alemania, dirigido, para mayor delito, por Georg Ratzinger, hermano mayor del Papa Benedicto XVI, que reconoció que abofeteaba a los niños. Aquello fue definido por Frank Wittenbrink como un elaborado sistema de castigos sádicos combinados con lujuria. O el cardenal australiano George Pell, asesor financiero del Papa Francisco, que fue considerado papable y que hoy se enfrenta a acusaciones por, posiblemente, haber cometido abusos contra decenas de niños cuando era sacerdote en la ciudad de Ballarat y también durante su etapa como arzobispo de Melbourne. Este cardenal ya ha aceptado enormes errores cuando se confirmó que más de 4.400 menores sufrieron abusos sexuales por sacerdotes católicos en el país.
El líder católico es el representante de mayor rango del Vaticano acusado de abuso sexual. Representa un fuerte golpe contra la Santa Sede, que ha sufrido varios reveses de credibilidad en su política de tolerancia cero respecto a los abusos sexuales. O el cardenal chileno Errázuriz, que ocultó en su escritorio durante 6 años 5 denuncias contra un sacerdote en Santiago de Chile y que hoy forma parte del C9, grupo de 9 cardenales consejeros directos del Papa, actualmente Francisco. ¿Tú sigues siendo creyente? ¿En qué? Especifica tu pregunta. Creyente en términos genéricos, ¿no es cierto? Creyente en Dios, la existencia de... Pregúntame, ¿si soy católico? ¿Eres católico? No. Ya. ¿Creo en Dios? Sí. Ok. Y si no eres católico, naturalmente ya cortaste todos los lazos con la iglesia. Corté los lazos formales. Me voy a misa, no. Comulgo, tampoco. Me confieso, menos. Tú eres perfectamente consciente, me imagino, de que las declaraciones que has estado haciendo en todo este rato son fuertes. O sea, que hay mucha gente mirando este programa, me imagino yo, no tengo nada que me esté diciendo eso, pero bastante impresionada seguramente por lo que estás contando. Juan Carlos, ¿para ti la verdad es fuerte? Puede serlo perfectamente. La verdad no se actúa, y es. Y no se enjuicia, es. Nosotros tomaremos las decisiones que queramos frente a esa verdad. Pero si uno calla estas cosas, ¿quién las dice? ¿Cómo proteges a tus hijos tú? ¿Los tenías en colegio católico? Sí. Sí. Lo que estás diciendo, la importancia de decirlo, estoy corroborando simplemente que te des cuenta que estamos en televisión. Sí, Juan Carlos, lo tengo súper claro. Sí, oye, mira, a ver, aclaremos una cuestión. Yo soy un hijo vecino como cualquiera de ustedes. Cometo errores, pecados, me he equivocado 200.000 veces. Se me destruyó la segunda familia que había armado, a una mujer que yo adoraba y un hijo de ella que adoraba también. He pagado un costo enorme. Jamás pensé que me iba a pasar todo esto. Pero nadie está orgulloso de ser un veterano de guerra. Porque la guerra es sucia. Y yo no estoy orgulloso de esto. Nosotros tampoco lo empezamos. Nos tiraron una arena de gladiadores llena de tigres y leones y no sabíamos qué hacer. Juan Carlos, José Andrés, yo, Fernando, destrozándonos. Y ahí Juan Pablo Hermosilla fue una especie como de gladiador, como el de la película, que nos ayudó. Yo creo que el problema es gente que de alguna manera, y como ha sido durante toda la iglesia, puede ser que dentro de su poder, su dinero y sus cosas tengan mucho de qué arrepentirse y necesitan tener un cura o alguien cerca que los libere de sus culpas para poder seguir manteniendo lo que tienen. El propio Vaticano se reconoce incapaz de estudiar los 2.000 casos de pederastia que tiene pendientes, reconociendo que se han duplicado en los últimos años. En los 3 primeros años del actual Papa Francisco, se han recibido casi 400 denuncias de iglesias de todo el mundo, según el valiente periodista Emiliano Fittipaldi. Emiliano Fittipaldi, uno de los periodistas italianos más rigurosos y controvertidos en la actualidad. Gracias por atendernos. Gracias a usted por haberme invitado. Pero yo quería ir a los datos porque sobre todo tu libro lo que tiene son datos, o sea, pone sobre la mesa datos sobre lo que está sucediendo. Uno de ellos es, por ejemplo, que los 3 primeros años de pontificado del Papa Francisco han sido presentadas ante la Congregación para la Doctrina de la Fe 1.200 denuncias de abusos de niños y niñas. Esto es así, estamos hablando de un fenómeno de grandes dimensiones y del que no se habla, ¿no? Sí, se trata de un fenómeno de enormes dimensiones del que nadie habla, porque parecía que después de la película Spotlight, en primera plana, de la investigación del Boston Globe entre el 2003 y el 2004 y después de la guerra de Benedicto XVI, el problema se había resuelto. Pero no es así.
No es así. Los datos secretos revelados por la Congregación para la Doctrina de la Fe demuestran que el fenómeno se ha duplicado en los últimos años con respecto al periodo que va desde el 2005 al 2010. En los 3 primeros años del pontificado de Francisco, Roma ha recibido casi 400 denuncias procedentes de iglesias de todo el mundo. 400 denuncias similares entre sí, que después los obispos estudiaron y de las que dijeron, es verdad, probablemente estos actos de pedofilia sean ciertos, y mandaron el proceso a Roma. Esto podría ser una cosa positiva, porque podría ser que las palabras del Papa Francisco demuestren que la Iglesia realmente quiere hacer algo, y por eso la gente no tiene miedo de luchar. Esto es importante decirlo. A pesar de ello, el fenómeno, como usted decía, es muy actual y más que nada en los países más católicos, como España, Italia o los países sudamericanos. Es un fenómeno sobre el cual nadie quiere hablar de forma oficial, ni la Iglesia, ni los periodistas, ni la sociedad civil. ¿Es esto o no una secta? Poco después de estas horribles situaciones, los medios callaron. Se hizo una cortina de humo y la iglesia siguió su curso como si nada hubiera pasado. Así son las cosas. Pero hay muchos más casos. Basta recordar nuevamente el asombroso suceso del arzobispo de Boston, en Estados Unidos, quien tenía exactamente debajo del altar de su iglesia una cueva en la que entraba él con niños púberes y algunos adolescentes, y estos se dedicaban a masturbar al señor purpurado. ¿Esto es normal? ¿Y por qué nadie dice esto es propio de una secta? La iglesia anglicana ha tenido que gastarse millones de libras esterlinas en tratar de callar las bocas de cientos de padres de familia cuyos hijos, siendo internados en instalaciones colegiales de dicho clero, eran abusados sexualmente cada día por los llamados servidores de Dios. Toda una canallada. Hubo, lamentablemente, en esta historia niños huérfanos que nadie pudo defender. Es fácil imaginar que ellos corrieron peor suerte que los demás. El gnosticismo contemporáneo no tiene culpa de que ciertas personas alucinadas ingresen en nuestros estudios y realicen verdaderos actos fuera de la moral y las buenas costumbres. En muchas ocasiones el gnosticismo, en algunos países, se ha visto obligado a echar fuera de sus filas a este tipo de gentes porque sus actitudes no coinciden con los postulados gnósticos de ninguna manera. Nosotros, los gnósticos, repudiamos y repudiaremos siempre a los desalmados que captan personas para hacerlas sus esclavas sexuales, convenciéndolas con verdaderas extravagancias, como recientemente ha ocurrido en España con una chica adolescente. En tal caso, el alucinado decía llamarse a sí mismo uno de los 7 reyes de la creación. Nada más estúpido y absurdo. También recordamos el suceso acaecido en La Coruña, España, en el cual durante la celebración de un pseudo-congreso gnóstico, una madre que había peleado antes con su esposo decidió estrangular a su propio bebé en venganza contra su marido, cosa verdaderamente abominable. Pocos minutos después, el adolorido padre, a causa de la muerte de su hijo, apelando a sus locuras pseudognósticas, pretendió resucitarlo como si él fuese el mismísimo Jesucristo. Estas idioteces realmente son propias de una novela de terror, pero nada tienen que ver con los fines del gnosticismo de todos los tiempos. ¿Entenderán esto los periodistas mediocres? Finalmente, queridos amigos, tenemos que remitirnos a los refranes populares como aquellos que rezan: no es oro todo lo que brilla, o ese otro: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y también, el hábito no hace al monje.
Ha llegado la hora de que salgan a la luz los oscuros intereses que mueven al Vaticano y a su Opus Dei a verter en sus publicaciones y medios todo tipo de falsedades, calumnias, difamaciones, insidias e infamias contra la gnosis. Ha llegado la hora de denunciar ante la conciencia solemne de todos los pueblos y razas, de todos los credos y culturas, estas prácticas mediocres, carentes de toda moralidad y respeto, llenas de manipulación y engaño, cuyos artífices creen firmemente que el fin justifica cualquier medio. Ha llegado la hora de hacer resplandecer la verdadera y legítima gnosis y demostrar que esta es una enseñanza esencialmente ética y profundamente tolerante, cuyo único propósito es restituir en cada uno de nosotros la capacidad de vivir consciente e inteligentemente para eliminar en nosotros las causas últimas de nuestra ignorancia y poder sondear así los arcanos de lo eterno y del universo que nos envuelve. Luc in tenebris lucet. La luz en las tinieblas resplandece.